Dicen que la vida puede cambiar en un solo momento. Para mí no fue un estallido, ni un grito, ni un choque. Fue la suave luz roja parpadeante en la pantalla de mi computadora que latía como una estrella moribunda en el crepúsculo de mi oficina. Transacción no autorizada detectada. La alerta fue estéril, una simple medida de seguridad automatizada. Pero en la boca del estómago comenzó a formarse un glaciar. El horizonte de Manhattan se extendía ante mí, un tapiz de ambición y mentiras brillantes. Sin embargo, mi mundo entero se había reducido a esa pantalla de 12 pulgadas. Me llamo Isabella Easy Torne. Por título, soy directora de estrategia en Thorne Global, el imperio heredado que mi abuelo construyó desde cero. Por sangre, soy su heredera. De corazón, hasta ese momento, era la devota prometida de Alastair Grant. Hice clic en la alerta y se abrió el informe financiero, una hoja de cálculo con números que normalmente hablaban de ganancias y pérdidas, pero esa noche susurraban sobre traición. 3 pagos, todos dentro de los últimos 4 meses, canalizados a través de una cuenta subsidiaria denominada Alcance Estratégico y Desarrollo de Clientes. Cada uno ascendía a unos elegantes y discretos $4.500. No fue la cantidad lo que me robó el aliento, sino la beneficiaria, Chloe Summers, la asistente ejecutiva de Alistair, la brillante, joven y siempre sonriente ayudante de mi prometido. Mi mano, adornada con un impecable diamante de talla esmeralda engastado en oro rosa, se congeló sobre el panel táctil. Siempre pensé que el anillo era una promesa, un faro de un futuro compartido. Ahora parecía un grillete, su peso de repente insoportable. Alistair y yo estábamos comprometidos desde hacía 10 meses. Antes de eso, habíamos estado juntos durante 4 años. Él era la estrella en ascenso, el carismático forastero que encantó a mi padre y deslumbró a la junta. Tenía una forma de hacerte sentir como si fueras la única persona en la habitación, una habilidad perfeccionada en los pasillos del poder. Lo había defendido de los rumores, de los que decían que era un oportunista, que amaba más a la empresa que a mí. Fui una completa tonta. Seguí investigando y encontré los recibos adjuntos. No eran para almuerzos de negocios ni regalos corporativos, una factura de una joyería boutique por una pulsera de tenis, una reserva en el Libiri, un hotel boutique notoriamente íntimo, y un último recibo condenatorio de un restaurante francés exclusivo, echado hace 2 noches. La misma noche en que Alistair me dijo que estaba atrapado en una conferencia telefónica de último minuto con nuestros inversores asiáticos. Las piezas encajaron con el frío sonido de una puerta de celda al cerrarse. La pulsera era idéntica a la que había visto en Chloe durante la última gala benéfica, la que había escondido nerviosamente bajo la manga alegando que era una réplica barata. No fue sutil, fue una bofetada en la cara dada con la arrogante suposición de que nunca miraría. No grité. No arrojé mi monitor contra la pared de vidrio. Una calma extraña y serena se apoderó de mí. Ya no era un asunto del corazón, sino un incumplimiento de contrato, una toma hostil de mi vida. Me puse de pie con movimientos precisos y fríos, caminé hacia la ventana y cerré las persianas, dejando afuera los ojos juzgadores de la ciudad. Luego regresé a mi escritorio y abrí un nuevo correo electrónico para Robert Thorne. Papá, asunto, renuncia efectiva inmediata. Renuncio a mi cargo de directora de estrategia y a todas las funciones relacionadas en Thorne Global. Me mantendré en contacto para contarte mis planes futuros. Por favor, no me contactes esta noche. Isabella. Envié copia a todo el comité legal y al jefe de relaciones públicas. Luego miré mi mano izquierda. El anillo que antes sentía como parte de mí ahora era un objeto ajeno. Lo giré, el metal estaba frío contra mi piel. Salió fácilmente, como si hubiera estado esperando este momento. Lo dejé caer en una pequeña caja de terciopelo que guardaba para clips, y la tapa se cerró con un clic suave y definitivo. No llamé a Alistair. No le envié mensajes. No quedaban palabras que mereciera escuchar. Llegué a nuestro ático en Tribeca poco después de las 9. Las luces estaban encendidas, proyectando un brillo cálido y engañoso. Él estaba en casa, sentado en el sofá con una copa de vino tinto medio vacía, la corbata floja y las mangas arremangadas,
la imagen misma del éxito, cansado y despreocupado. Alzó la vista cuando entré y esa sonrisa encantadora y ensayada, la que solía hacer que mi corazón se detuviera, se extendió por su rostro. «Aquí estás», dijo con su voz cálida de barítono. Empezaba a preocuparme. «Te perdiste la cena». Pedí a Estepanos que la entregara. No respondí. Simplemente levanté la caja de terciopelo. Su sonrisa se desvaneció. «¿Y sí, qué es eso?» «Considéralo el retorno de una inversión fallida», dije con una voz extrañamente firme. Se puso de pie, y su postura despreocupada se transformó en tensión. «¿De qué hablas?» «Los pagos, Alistair. A Chloe, los hoteles, la pulsera, la cena en la Pearl hace 2 noches». Los enumeré como si estuviera leyendo un informe trimestral. «Está todo ahí». Menudo fondo discrecional. Se puso pálido. «Oye, espera. Déjame explicarte. No es lo que crees». «¿En serio?», solté una risa breve y sin humor. «Ilumíname». «¿Qué es entonces?» Fue un error, un momento de debilidad. La presión de la fusión, la junta pisándome los talones, se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. No significaba nada. «¿Estás culpando a la fusión?», pregunté con voz peligrosamente baja. «La despediré», dijo rápido, dando un paso hacia mí. «Mañana por la mañana se habrá ido». «No es necesario». «¿Por qué no?» «Porque ya renuncié a la empresa y a ti». Me miró como si hablara en otro idioma. «¿Estás bromeando?» «Esta es nuestra vida. No puedes». Simplemente di un paso adelante y dejé la caja de terciopelo en la mesa de centro, justo encima del diario financiero que fingía leer. «Espero que haya valido la pena, Alistair. De verdad». Luego me di la vuelta y me marché, dejándolo de pie entre las ruinas de la vida que habíamos construido. No volví al ático esa noche. Me registré en un hotel tranquilo y anónimo del Upper East Side y me senté junto a la ventana, observando la ciudad hasta que el sol se desvaneció en el horizonte. Pensé en mi madre, una mujer que cambió su propia brillantez por vivir a la sombra de mi padre. Me lo dijo una vez, con una voz impregnada de una tristeza que yo era demasiado joven para comprender. «Algunos hombres te construyen un palacio solo para verte vivir en una sola habitación. Te entregan el mundo y luego se enfadan cuando quieres explorarlo». Alistair no solo me había confinado a una habitación, había hipotecado el palacio para pagar una aventura con su asistente. Pero cometió un error fatal. Pensó que, porque me fui en silencio, me fui con las manos vacías. No tenía idea de lo que realmente me llevaba conmigo. El silencio en la habitación del hotel era una presencia física. Habían pasado 3 días desde el descubrimiento y dejé que el caos respirara. Dejé que Alistair sudara, dejé que la junta susurrara. Mi correo electrónico de renuncia había sido como una piedra arrojada a un estanque en calma, y ahora observaba las ondas desde una distancia segura. Mi teléfono había explotado, por supuesto, primero mi padre, sus llamadas pasando de la confusión a la preocupación y luego a la furia, después los miembros de la junta, sus mensajes una mezcla de apaciguamiento y pánico. Alistair había llamado 17 veces. Escuché el primer mensaje de voz: «Isabella, por favor. Necesitamos hablar. Esto es una locura. Lo estás echando todo a perder por un malentendido». Su voz sonaba tensa, una pobre representación de confusión y arrepentimiento. Lo borré y bloqueé su número. No me quería, le encantaba la idea de mí, la llave del reino, y ahora la llave se había roto en la cerradura. Era hora de dar mi primer paso de verdad. La venganza no consistía en gritarle en la cara, se trataba de desmantelar su vida ladrillo a ladrillo y usar esos ladrillos para construir algo mejor para mí. Y para eso necesitaba un aliado muy específico, la persona a la que Alistair temía más que a nadie, Lucas Cain. Lucas era el fundador y director ejecutivo de Cain Ventures, una firma de capital privado rival conocida por su eficiencia despiadada y por tener a un líder aún más despiadado. Lucas y yo teníamos historia. Habíamos sido rivales desde el momento en que me uní a Thorn Global, chocando en las salas de juntas por adquisiciones y lanzando pullas en las fiestas benéficas.
Había un intelecto agudísimo tras sus fríos ojos grises y una tensión latente entre nosotros que, años atrás, casi se desbordó en un ascensor tras una reunión particularmente polémica. Nos quedamos parados a centímetros de distancia. El aire crepitaba con algo que parecía odio y deseo a la vez. Ambos nos retiramos, decidiendo que éramos mejores adversarios que aliados. Ahora necesitaba cambiar eso. Cálculo. Envié un solo mensaje a un número que no había usado en años, la bóveda. Mañana al mediodía. Contestó 10 minutos después. Pensaba que me había jubilado. Llegué 5 minutos antes con un sencillo pero severo vestido negro y gafas de sol que me ocultaban los ojos. Él ya estaba allí, sentado en una cabina de cuero aislada al fondo, con un espresso doble intacto delante. Parecía exactamente igual, quizás incluso más peligroso. Traje gris oscuro, sin corbata, un reloj que costaba más que la mayoría de los coches. No se levantó cuando me acerqué. Isabella Thorne, dijo con voz grave y retumbante, ¿o sigue siendo Grant? Es Thorne, dije, deslizándome en la cabina de enfrente. Siempre lo fue, sonrió con suficiencia, con una leve sonrisa cómplice en los labios. He oído que saliste del edificio radiante de gloria, ¿o fue un gemido? Era un correo electrónico de renuncia. La gloria vendrá después. Él se reclinó y me evaluó. Entonces esto no es una llamada social. ¿Por fin estamos jugando al ajedrez? Siempre hemos estado jugando al ajedrez, Lucas. Simplemente no te diste cuenta de que era yo quien movía las piezas en ambos tableros. Eso llamó su atención. Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una mirada de interés genuino. Sigue. Voy a recuperar Tone Global. Parpadeó y dejó escapar una risa corta y aguda. Usted renunció. No me retiro, o mejor dicho, me estoy reposicionando. Alistair es un cáncer, yo soy la cura. Abrí mi carpeta de cuero y deslicé un archivo sobre la mesa. No era la evidencia sentimental de su romance, era más fría y más dura. Los registros financieros de los fondos malversados. Un análisis detallado de sus recientes decisiones comerciales imprudentes que habían debilitado nuestras acciones. Un mapa de los miembros de la Junta clasificados por colores según lealtad y apalancamiento. Necesito tu voto en la próxima Junta de Accionistas y necesito tu silencio hasta entonces. Abrió el expediente y sus ojos recorrieron las páginas con rápida eficiencia. Dejó escapar un silbido bajo. No lo estás echando simplemente, lo estás enterrando. Él cavó la tumba. Solo me estoy asegurando de que se acueste allí. Hizo un gesto con el dedo sobre el archivo. Esta es una declaración de guerra. Aparecerá en los titulares. Hará que las acciones se hundan antes de recuperarse. Lo sé. Estaré allí para comprarlo cuando baje el precio. Levantó la vista y sus ojos grises se encontraron con los míos. ¿Y qué gano yo con este acto de reincidencia corporativa? Sostuve su mirada, mi pulso estable, este era el momento, la apuesta. ¿Me entiendes?, dije, mi voz apenas un susurro. Como socio, no en Tone Global, sino en una nueva entidad, una fusión, la infraestructura heredada y la cartera de clientes de Thorne con el capital agresivo y el alcance global de Cain. Seríamos imparables. Un largo y pesado silencio se extendió entre nosotros. Pude ver los cálculos girando detrás de sus ojos. La oportunidad era única en la vida. Pero había más, siempre había más con nosotros. Se inclinó hacia adelante y su voz se convirtió en un murmullo conspirativo. La última vez que intentamos estar juntos en una habitación, casi nos arrancamos la ropa. Esto es diferente, ¿verdad? Extendió la mano por encima de la mesa y sus dedos rozaron los míos. Una sacudida eléctrica e innegable me recorrió el brazo. ¿O es este simplemente el juego previo más elaborado que hayas orquestado? No aparté la mano. No te hagas ilusiones. Esto es negocio. Él sonrió, esta vez una auténtica sonrisa depredadora. Entonces no te contengas esta vez, Isabella. Quiero tu verdadero yo, el que era demasiado estúpido para ver. Entonces la tendrás, dije. ¿Tenemos un trato? Miró mi mano y luego volvió a mirarme a los ojos. Tenemos un trato. Alistair,
en una sorprendente muestra de profunda negación o estupidez táctica, no había cancelado la fiesta de compromiso. Estaba prevista para ese sábado por la noche en el Grand Oak, un lugar que rebosaba la opulencia de la vieja oligarquía. Debió haber creído que entraría en razón, que era una rabieta que pasaría, o tal vez pensó que mostrar un frente unido era la única manera de salvar su reputación deteriorada. Estaba a punto de comprender la profundidad de su error. Lucas pensó que fue una decisión imprudente. ¿Por qué darle el protagonismo?, había preguntado por teléfono. Porque cuanto más alto están, más fuerte caen, respondí, mirando el vestido negro de alta costura que colgaba en la puerta del armario de mi hotel. No voy a negarle el protagonismo, solo voy a asegurarme de que le queme. El plan era simple, haría una aparición, provocaría una escena, pero no la clase de escándalo que nadie esperaba. Sin gritos, sin llantos. Yo sería hielo, no fuego, y mis palabras serían el bisturí que le cortaría la yugular delante de todos los que importaban. Lucas estaría esperando afuera con un auto. El segundo acto comenzaría en el momento en que saliera del salón de baile. Llegué exactamente 45 minutos después de que la fiesta había comenzado. El salón de baile era un mar de copas de champán y risas forzadas. Pude sentir la tensión desde el momento en que crucé las puertas. El parloteo se redujo a un murmullo apagado mientras me abría paso entre la multitud. Llevaba el vestido negro, sin espalda ni mangas, cortado con una elegancia brutalista que gritaba poder, no celebración. Tenía el pelo suelto, un maquillaje impecable y ninguna joya excepto un par de diamantes. La ausencia del anillo de talla esmeralda en mi mano izquierda fue una declaración más fuerte de lo que cualquier accesorio podría ser. Primero vi a mi padre. Su rostro era una máscara de dolorosa confusión. Le di un pequeño asentimiento, casi imperceptible. Confía en mí. Luego vi a Alistair, cerca del centro de la sala, reunido con un grupo de inversores. Llevaba el smoking que le había ayudado a elegir y su sonrisa parecía forzada en los bordes. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, la sonrisa desapareció, reemplazada por un pánico puro y sin adulterar. Se disculpó y se abrió paso entre la multitud hacia mí. Sus pasos se apresuraron. Isabella susurró, agarrándome del codo. ¿Qué estás haciendo aquí? Le quité la mano con suavidad pero con firmeza. Me invitaron. ¿O se te olvidó que estabas organizando una fiesta para nosotros? No hagas esto, suplicó en voz baja. Podemos hablar de esto en privado. Oh, creo que ya pasamos la privacidad, ¿no crees? Dije, y mi voz se escuchó lo suficiente como para que las personas más cercanas a nosotros se inclinaran. No esperé su respuesta. Caminé hasta el pequeño kiosco de música y tomé un micrófono. La banda, confundida, dejó de tocar. La habitación quedó en completo silencio. Todos los ojos estaban puestos en mí. Buenas noches, dije con voz tranquila y clara, amplificada por los altavoces. Gracias a todos por venir esta noche a celebrar lo que se suponía que sería el momento más feliz de mi vida. Una risita nerviosa recorrió la multitud. Me gustaría proponer un brindis, continué, levantando una copa de champán que un camarero me había proporcionado apresuradamente. Volví mi mirada hacia Alistair, que estaba congelado, con el rostro pálido. A Alistair Grant, un hombre tan profundamente dedicado a su trabajo, tan comprometido con las relaciones con los clientes, que redefine el significado de las horas extras. El silencio ahora era ensordecedor, se podría haber oído caer un alfiler sobre terciopelo. Lamento informarles a todos que el compromiso se canceló, anuncié sin un rastro de emoción en mi voz. Parece que los gustos del novio se han diversificado, y aunque le deseo a él y a su nueva asistente todo lo mejor, no seré parte de sus esfuerzos de colaboración. Se escucharon jadeos y las cabezas giraron, buscando a Chloe. La vi cerca del bar, con la mano llevándose a la boca y su rostro convertido en una máscara perfecta de horror. Alistair comenzó a caminar hacia mí. Ya basta, Isabella. ¿Lo es? Pregunté a través del micrófono, sin apartar los ojos de los suyos. No creo que sea suficiente, pero no te preocupes. La Junta tiene todos los registros financieros. Estoy segura de que considerarán que su gasto discrecional es tan creativo como lo fue para mí.
Coloqué nuevamente el micrófono en el soporte y el sonido resonó por toda la sala. No miré atrás. Caminé entre la multitud que se separaba, con la cabeza en alto, el vestido negro como un rayo de finalidad en la fiesta de colores pastel. No corrí. Cada paso que daba era un clavo en el ataúd de mi antigua vida. Afuera, Lucas estaba esperando, apoyado en un automóvil negro, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Me abrió la puerta. Dios, cuánto he extrañado verte trabajar, dijo con la voz cargada de admiración. Me deslicé dentro del auto. La adrenalina finalmente comenzó a correr por mis venas, haciendo que mis manos temblaran ligeramente. Eso no fue trabajo, dije, mirando por la ventana mientras el gran roble se encogía detrás de nosotros. Ese fue el primer acto. La primera regla de una venganza elegante es dejar que tu enemigo crea que estás acabado, que piense que tuviste tu momento, que gritaste tu paz y te escabulliste. Alistair pensaría que mi humillación pública era mi último movimiento. Creería que estaba agotada, sensible y, en última instancia, inofensiva. Se equivocaría. Mientras el coche se incorporaba al tráfico nocturno, sentí una extraña sensación de paz. El fantasma de la mujer que había sido, la que creía en el anillo, el futuro compartido, el cuento de hadas, finalmente descansaba. En su lugar había alguien más dura, más astuta e infinitamente más peligrosa. Ya no era la prometida abandonada de Alistair. Era Isabella Thorne, y apenas estaba empezando. Las consecuencias de la fiesta fueron inmediatas y brutales. Las páginas de sociedad y los blogs de negocios se dieron un festín. Thorne Ares incendia el compromiso de forma espectacular, decía un titular. El gasto discrecional de Grant bajo escrutinio, gritaba otro. Lo ignoré todo. Mientras Alistair se debatía, emitiendo declaraciones débiles sobre asuntos privados y malentendidos personales, yo estaba en la sala de operaciones que Lucas había instalado en la sede de su empresa. Era un espacio elegante y minimalista, con pantallas que abarcaban desde el suelo hasta la pared y mostraban en tiempo real los indicadores bursátiles y los gráficos de propiedad de Thorne Global. Nuestro plan era simple en su objetivo, complejo en su ejecución. Íbamos a organizar una OPA hostil, pero desde dentro. Utilizando mi conocimiento de las vulnerabilidades de la empresa y la capacidad financiera de Lucas, convenceríamos a los accionistas de que destituyeran a Alistair y me nombraran directora ejecutiva. Era una apuesta arriesgada, apostaba por mi legado, mi trayectoria y la profunda lealtad que muchos de los miembros de la junta directiva de la vieja guardia aún sentían por mi apellido. Durante una semana trabajamos con un frenesí concentrado. Hice llamadas, con voz firme y segura, recordando a los actores clave la estabilidad que representaba. No hablé mal de Alistair, simplemente presenté las cifras frías y contundentes de su mala gestión. Yo era la solución, tal como les dije. Lucas estaba tan absorto en la partida de ajedrez que me pilló desprevenida cuando el peón decidió hacer su propia jugada. La asistente de Lucas me llamó por teléfono. Señorita Thorne, una tal Hayley Summers quiere verla. Dice que es urgente. Chloe. Usaba su nombre real. Un patético intento de seriedad. Casi le dije a su asistente que la despidiera, pero la curiosidad y el deseo de mirar a mi sustituta a los ojos por última vez me ganaron. Que pase, dije, cerrando el modelo financiero en el que estaba trabajando. Chloe le entró intentando proyectar una dignidad herida. Vestía un abrigo beige conservador, el pelo recogido, muy diferente de la glamurosa fiestera de la fiesta de compromiso. La bravuconería era una fina capa tras el pánico absoluto. Solo quiero hablar, dijo con la voz ligeramente temblorosa. No le ofrecí asiento. Me recosté en la silla, juntando los dedos. Tienes 5 minutos. Tragó saliva, recorriendo con la mirada la poderosa habitación. No lo sabía. No sabía que todavía te tomara tan en serio. Dejé que la absurdidad de esa afirmación flotara en el aire por un momento. Aún así, te acostaste con él de todos modos. No era por él, soltó ella, con las mejillas sonrojadas. En realidad, no. Eso me hizo reflexionar. Disculpa, pensé. Estar con él era la forma más rápida de ascender, admitió, bajando la voz hasta convertirse en un susurro.
Me prometió cosas, un ascenso, un puesto en la mesa. Dijo que sería la asesora especial del director financiero. Pensé que por fin estaría a salvo. A salvo. La palabra resonó en la habitación estéril. Fue una confesión tan cruda e inesperada. No es que estuviera enamorada, no es que la adoraran, sino que quería seguridad. Por un fugaz segundo, no vi a una villana, sino a una chica ingenua que se había creído las mentiras de un hombre poderoso. La compasión fue breve, apagada por el recuerdo de ella con el brazalete que había pagado con mi desamor. Hiciste tu apuesta, Hallie, dije, mi voz plana e implacable. Ahora puedes tumbarte ahí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero vi la determinación en ellos. Buscaba una palanca, cualquier palanca. La encontró. Estoy embarazada, susurró. El aire abandonó la habitación. Mi compostura cuidadosamente construida, el muro de hielo que había erigido a mi alrededor, no se quebró, pero sentí un profundo escalofrío interior. Entrené durante años para ocultar cada señal, pero este fue un golpe inesperado. No jadeé. No me inmuté. Simplemente me quedé completamente inmóvil. Mis ojos se clavaron en los de ella. Ella confundió mi silencio con debilidad. Alistair aún no lo sabe, continuó con un tono de súplica en su voz. Pero si lo destruyes ahora, si te quedas con la compañía, no me quedará nada. El hechizo se rompió. La manipulación era demasiado transparente, demasiado desesperada. Cualquier compasión que pudiera haber sentido se evaporó. Me puse de pie lentamente, con un movimiento deliberado y controlado. Rodeé el escritorio hasta quedar justo frente a ella. Déjame ser muy clara, dije en voz baja y peligrosamente tranquila. Si crees que hacerme la víctima me hará retroceder, me has juzgado muy mal. No siento lástima por las mujeres que utilizan sus propias malas decisiones como arma, y ciertamente no premio la traición. Isabella, por favor. No, la interrumpí. Mi última palabra sobre el asunto. ¿Querías seguridad? Aquí tienes un consejo gratis. Empieza a buscar un buen abogado de manutención infantil y un nuevo trabajo. Caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. Me miró fijamente, las lágrimas ahora fluían libremente, pero no tenían poder aquí. Después de un largo momento, se deshizo de la imagen de vergüenza derrotada. Cerré la puerta y me apoyé en ella, cerrando los ojos. El encuentro me había sacudido, pero no de la manera que ella esperaba. Había consolidado mi determinación. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de limpiar un nido de víboras. Alistair había creado este desastre, el emocional, el financiero y ahora el humano. No merecía estar a cargo de una empresa, y mucho menos de una familia. Regresé a mi escritorio y cogí el teléfono. Ahora tenía un nuevo objetivo. Ya no bastaba con tomar la empresa. Tenía que asegurarme de que, cuando lo hiciera, no quedara nada para que Alistair rescatara, ni su carrera, ni su reputación, ni mucho menos su futuro. El juego se había vuelto más personal. El día de la Junta Extraordinaria de Accionistas amaneció gris y lluvioso. Parecía apropiado. La sala de juntas de Toon Globo estaba fría, el aire impregnado de tensión se podía percibir, una mezcla metálica de ambición y miedo. Entré sola, vestida con un elegante traje gris paloma. No llevaba notas, el plan estaba grabado en mi mente. Lucas ya estaba allí, representando su recién adquirida participación en la compañía. Me dirigió un leve, casi imperceptible asentimiento desde el otro lado de la sala. Alistair estaba a la cabecera de la larga mesa de caoba, intentando proyectar un aura de control inquebrantable. Estaba recién afeitado, con su expresión más segura de capitán de la industria, pero pude ver la tensión en sus ojos, el ligero temblor en su mano al tomar su vaso de agua. Estaba aterrorizado. La sala se llenó de los miembros de la junta, sus abogados y los accionistas clave. Tomé asiento en el centro de la mesa, una elección deliberada. No estaba cuestionando su posición al frente, estaba dejando claro que, por ahora, solo era una más. Mi padre estaba allí, con el rostro impenetrable.
Había mantenido las distancias desde mi renuncia, pero tampoco había apoyado públicamente a Alistair. Contaba con su silenciosa lealtad, no hacia mí como su hija, sino hacia la empresa que su padre construyó. El presidente, un titán de la vieja escuela llamado Walter Pierce, abrió la reunión. Antes de comenzar la votación sobre la moción para nombrar a un nuevo director ejecutivo, Alistair tomó la palabra con la voz demasiado alta, demasiado enérgica. Me gustaría recordarles a todos nuestras ganancias récord del último trimestre. El crecimiento bajo mi liderazgo es innegable. Nadie niega tu informe de ganancias, Alistair, interrumpió Lucas con una voz pausada que atravesó la sala. Esta votación trata sobre la integridad fiduciaria y una violación fundamental de la confianza. La compostura de Alistair se quebró. Este es un asunto interno, Rhodes. Eres un forastero. Soy un accionista mayoritario, replicó Lucas, inclinándose hacia adelante. Eso convierte la podredumbre dentro de esta empresa en asunto mío. Un murmullo recorrió la sala. Walter Pierce golpeó su mazo. La palabra está abierta para la moción. Todos los que estén a favor de nombrar a Isabella Thorne como directora ejecutiva interina, por favor, expresen su voluntad levantando la mano. Mi corazón era un latido en mi pecho, pero mi rostro era una máscara de serenidad. Mantuve las manos cruzadas sobre la mesa. No votaría por mí misma. Observé las manos. La de mi padre se levantó primero, firme y segura. Una oleada de alivio tan poderosa que casi me dobló las rodillas me invadió. La mano de Lucas, por supuesto. Walter Pierce, tras una larga mirada evaluadora a Alistair, levantó la suya lentamente. Luego, uno a uno, otros lo siguieron. El anciano canoso del equipo de adquisiciones que siempre dormía la siesta durante las reuniones, el jefe de recursos humanos a quien Alistair había intentado obligar a jubilarse anticipadamente, el representante del Fondo de Pensiones de la Unión, a quien personalmente le había asegurado mi compromiso con la plantilla. Era una ola, una marea silenciosa e inexorable que se volvía contra él. Cuando la última mano se levantó, el recuento fue decisivo. La voz de Walter era sombría: la moción queda aprobada. Isabella Thorne queda nombrada directora ejecutiva interina de Thorne Global, con efecto inmediato. La sala quedó en completo silencio. Todas las miradas se posaron en mí. Me alicé la chaqueta y miré a Alistair, que fijaba la vista en la mesa, con el rostro pálido como un cadáver. Puedes quedarte, Alistair, dije con la voz clara en la silenciosa sala. En calidad de asesor, pero a partir de este momento estás relevado de toda autoridad ejecutiva y poder de decisión. No me miró. Empujó su silla hacia atrás, con las patas chirriando contra el suelo pulido, y salió furioso de la sala sin decir palabra. La puerta se cerró de golpe tras él, con el eco de un disparo. El silencio se prolongó un instante y entonces la sala estalló en una cacofonía de voces, algunas felicitándome, otras ya preguntando por la transición. No las oí. Caminé hacia la cabecera de la mesa, hacia la silla que Alistair acababa de dejar libre. No me senté. Simplemente puse las manos en el respaldo, sintiendo el cuero fresco bajo las palmas. Estaba hecho. Más tarde, cuando la multitud se dispersó y los abogados bajaron a encargarse del papeleo, me encontré de nuevo en mi antigua oficina. Parecía la misma, pero se sentía completamente diferente. El aire era mío. La vista era mía. El futuro era mío. Lucas me encontró allí, de pie junto a la ventana, mirando la lluvia deslizarse por el cristal. Lo lograste, dijo simplemente desde la puerta. No me giré. Lo logramos. Entró y se paró a mi lado. ¿Y ahora qué? Ahora. Finalmente lo miré, con una sonrisa lenta y decidida en los labios. Ahora arreglo todo lo que rompió. Estudió mi rostro con sus ojos grises escrutadores. Sabes, no tenías que hacerlo así. Podrías haberlo manejado por mí, pero entonces no habría aprendido hasta dónde podía llegar sola, respondí. Una larga y pesada pausa se extendió entre nosotros. La tensión profesional del día daba paso a algo más, algo que llevaba años gestándose. Luego, con más suavidad, preguntó, ¿todavía lo amas?
No, la respuesta fue inmediata, rotunda. No quedaba ni un ápice de esa mujer en mí. Pero una vez lo hice, admití, volviéndome para mirarlo de frente. Y eso es lo que me hace tan peligrosa ahora. No sonrió, simplemente me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. Bien. En esa sola palabra lo escuché todo. No le temía a mi poder, no se sentía intimidado por mi victoria. Lo excitaba. Era el único hombre que había visto la tormenta dentro de mí y no había intentado calmar las aguas, sino que me había pedido navegar con él. La guerra por la compañía había terminado, pero al mirar a Duquesclin presentí que una batalla diferente y una rendición distinta apenas comenzaban. El poder no se obtiene en una sola votación dramática, se consolida en los días tranquilos y metódicos que siguen. La mañana después de mi nombramiento como comandante comenzó el verdadero trabajo. Los titulares fueron brutales para Alistair, tal como sabíamos que serían. La narrativa se había consolidado. Él era el insensato y mujeriego que casi arruina un legado. Yo, la brillante y agraviada Aerys que salvó su creación. Tuve cuidado de no alimentar la historia. Solo hice una simple y anodina declaración sobre mirar hacia adelante y estabilizar la visión de la empresa. Dentro de Thorn Global me moví con la precisión de un cirujano. Mi primera semana fue una clase magistral de reestructuración corporativa. Despedí al círculo íntimo de Alistair, los aduladores que había colocado en puestos clave. Lo hice personalmente, a puerta cerrada, con una fría profesionalidad que no dejaba lugar a discusión. Habían apostado por el caballo equivocado, y en este mundo eso era una ofensa capital. Reincorporé a Les Chen, nuestra vicepresidenta legal, una mujer brillante a la que Alistair había obligado a marcharse porque hacía demasiadas preguntas. Le di plena autonomía y el mandato de limpiar el departamento legal. Su lealtad fue instantánea y férrea. Cerré 2 sucursales europeas de bajo rendimiento que Alistair mantenía abiertas por vanidad, redirigiendo el capital para reforzar nuestras divisiones más sólidas, e implementé un modelo de participación en las ganancias para los empleados de nivel inicial. El correo electrónico que envié a toda la empresa fue breve y directo. Su arduo trabajo construyó esta compañía. Es hora de que compartan su éxito. No fue solo una buena ética, fue una estrategia brillante. El impulso moral fue instantáneo, creando una oleada de lealtad que ninguna votación de la Junta podría garantizar. No estaba allí para ser su salvadora, sino su compañera, y esperaba resultados. A los pocos días de mi nuevo reinado, llegó un paquete a mi oficina, sin nota, solo una caja negra, larga y delgada. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, había una pluma estilográfica Montblanc. Su acabado de platino relucía, elegante, pesada y de una sofisticación devastadora. Una herramienta para firmar contratos, no cartas de amor. No necesitaba una tarjeta para saber quién la había enviado. Solo un hombre entendía que el gesto más romántico que podía ofrecerme era un arma para mi arsenal. Le escribí esa noche. Para mí, la pluma es más poderosa que la espada. Una elección clásica, Lucas. Siempre he preferido firmar contratos antes que duelos. Menos desorden. Él respondió, depende del contrato. Lucas, ven a París conmigo. Me quedé mirando el mensaje. París. Era impulsivo, imprudente y completamente opuesto a la imagen controlada y disciplinada que proyectaba al mundo. ¿Es un viaje de negocios?, pregunté. Es un viaje. El negocio es tu cordura. 72 horas. Algo en mí, una cuerda tensa desde el momento en que vi aquella luz roja de advertencia, se aflojó de repente. Envía los detalles, respondí. No se lo dijimos a nadie. Fue una ruptura limpia, un acto de desaparición. Por primera vez en un año apagué mi teléfono del trabajo. El silencio fue desconcertante, luego dichoso. La suite que había reservado daba al Sena, todo era grandeza del viejo mundo y lujo moderno, un reflejo perfecto del hombre mismo. No intentó llenar el espacio con palabras, simplemente me dejó en paz. Caminamos por la orilla del río, comimos croissants en un pequeño café y visitamos un museo sin decir una palabra durante horas. Fue en ese silencio que comprendí cuán ruidosa había sido mi vida, el zumbido constante de la traición, el grito de la venganza,
el rugido ensordecedor de tener que demostrar mi valía. Esa noche, en el balcón, con la Torre Eiffel brillando a lo lejos, comenzó a caer una llovizna que empañó el aire a nuestro alrededor. No sé cómo hacer esto, admití en voz baja, las palabras arrancadas de una vulnerabilidad que rara vez me visitaba. ¿Hacer qué?, preguntó con voz suave. Estar quieta. He estado luchando tanto tiempo que no recuerdo cómo se siente la paz. Se giró hacia mí, el rostro iluminado por el resplandor de la ciudad. Entonces no te quedes quieta. Solo quédate conmigo. La pelea terminó, Isabella. Ganaste. Lágrimas que ya no creía posibles me ardieron en los ojos. Volví el rostro hacia la lluvia para ocultarlas. Su mano encontró la mía, sus dedos se entrelazaron con los míos, firmes y seguros. Nunca te di las gracias, susurré. ¿Por qué? Por no intentar salvarme. Por simplemente estar a mi lado mientras me salvaba. Me levantó la barbilla, sus ojos grises estaban serios. Dejar que te salvaras fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Quería desgarrarle la garganta por ti, pero sabía que tenías que ser tú quien empuñara el cuchillo. En ese momento, la última de mis defensas se derrumbó. Me incliné y lo besé. No fue como aquel beso frenético y desesperado en su oficina. Este fue lento, profundo y lleno de una promesa aterradora. Fue un beso que se sintió menos como un comienzo y más como un regreso a casa. De vuelta en Nueva York, el mundo seguía girando. La compañía resistía con fuerza mi ausencia. El tiempo fuera había sido una prueba, y todos la habíamos superado. Lucas y yo no definimos lo que éramos. No hubo conversaciones nocturnas sobre sellos discográficos ni sobre el futuro. Simplemente éramos. Él era una presencia constante y firme. Algunas noches estaba en mi apartamento con comida para llevar cuando llegaba tarde de una reunión. Otras, trabajábamos en silencio en nuestras respectivas oficinas, unidos por un entendimiento tácito. Una noche, mientras revisábamos una propuesta de fusión de su junta directiva, me miró y dijo, «Quieren hacerlo oficial. Una fusión completa. Thorn Global y Kin Ventures». Me quedé paralizada. Esto era la gran liga. Esto era para siempre. «¿Qué quieres?», pregunté con voz cuidadosamente neutral. Se levantó, rodeó el escritorio, tomó la propuesta de mis manos y la dejó caer sobre la pila. «Te deseo a ti», dijo simplemente. «La empresa es solo la caja en la que vienes». Se arrodilló frente a mi silla, un gesto tan impropio de él que me dejó sin aliento. «Pero si lo hacemos, será con un acuerdo prenupcial. Un acuerdo prenupcial corporativo. Tu empresa seguirá siendo tuya, pase lo que pase entre nosotros. No soy Alistair. No quiero lo que es tuyo. Solo te quiero a mi lado». Miré a ese hombre poderoso y peligroso de rodillas, no en súplica, sino como una ofrenda. Me entregaba una fortaleza y me pedía una habitación en ella a cambio. Puse mi mano en su mejilla. «Redacta los papeles». La reconstrucción estaba completa. No solo había recuperado mi empresa, sino que por primera vez había construido los cimientos de una vida que era verdaderamente mía. Dicen que el pasado nunca muere del todo, ni siquiera permanece enterrado. Para mí regresó un martes por la tarde, oliendo a Chanel número 5 y a desesperación silenciosa. Liz Chin apareció en la puerta de mi oficina con una expresión indescifrable. «¿Tienes visita?» «Tengo la agenda llena», dije sin levantar la vista del informe de la cadena de suministro. «Lo sé, pero es Eleanor Grant». Mi pluma se detuvo. La madre de Alistair. La mujer que una vez se preocupó por la porcelana de mi boda conmigo, con los ojos llenos de un futuro que ahora era ceniza. Sentí una fría punzada de temor, pero también una oleada de ira desafiante. ¿Qué podría querer? «Que pase», dije con voz apagada. Eleanor Grant entró de golpe, una imagen de elegancia cuidada con un traje gris paloma, sus perlas perfectas y su sonrisa forzada, pero sus ojos del mismo tono azul que los de sus hijos estaban enrojecidos y angustiados. «Isabella», comenzó, con la voz temblorosa por el esfuerzo de mantener el decoro. «Te ves bien». «Gracias, Eleanor».
¿A qué debo el placer? No le ofrecí asiento. Apretó las manos con fuerza, con los nudillos blancos. He venido a pedirte que, por favor, detengas esto. ¿Detener qué exactamente? Todo, estalló. Las palabras salieron de su boca como una pequeña explosión contenida. Los medios, los susurros. Has dejado claro tu punto. Le has quitado todo. Ha roto a Isabella. No come, no duerme, simplemente existe. ¿No es eso suficiente para ti? La frialdad en mi interior se extendió. Me puse de pie, necesitando la altura, el poder de la posición. ¿Lo ha perdido todo?, pregunté con una voz peligrosamente baja. Así como perdí 5 años, perdí mi voz en mi propia empresa. Perdí mi futuro. Me vendieron. No viniste a rogarle que parara cuando él lo tenía todo y yo solo tenía sus mentiras. Las lágrimas corrían por sus mejillas cuidadosamente empolvadas. Sé que lo que hizo estuvo mal, imperdonable. Pero lo amaste una vez. ¿No puedes encontrar en tu corazón un poco de misericordia? Rodeé el escritorio hasta quedar frente a ella, lo suficientemente cerca como para ver las pequeñas grietas en su compostura. Sí, lo amé una vez, dije cada palabra como un trozo de hielo. Y por esa razón, y solo por esa razón, estoy mostrando misericordia. Porque si no, no estarías en mi oficina pidiéndola. Estarías visitándolo en una penitenciaría federal por malversación de fondos. Se estremeció como si la hubiera golpeado. Toda la lucha la abandonó, dejando atrás a una madre vacía y afligida. Asintió una vez, se dio la vuelta y salió, un fantasma abandonando la escena del crimen. Me quedé allí un buen rato, con el silencio de la oficina rugiendo en mis oídos. No me sentía victoriosa. Me sentía limpia. Había trazado una línea en la arena y me negaba a dejar que el pasado la cruzara. Esa noche, me encontré en el ático de Lucas. No había llamado, simplemente aparecí. Abrió la puerta, me miró a la cara y me arrastró dentro sin decir palabra. Me condujo al balcón con vistas a la ciudad, me dio un vaso de whisky y esperó. Su madre vino a verme hoy, pronuncié finalmente esas palabras amargas. Lo escuché, respondió. Su red de información era formidable. ¿Me convertí en la villana?, pregunté, sorprendiéndome tanto a mí como a él. Fue una grieta en mi armadura, un momento de profunda duda que nunca mostraría a nadie más. Se giró hacia mí con expresión feroz. No, te convertiste en la consecuencia. Hay un mundo de diferencia. Me quitó el vaso de la mano y lo dejó, sus manos enmarcando mi rostro. No le debes a nadie tu dolor, Isabella. Ni siquiera para que se sientan mejor con el suyo. Me besó entonces, y fue diferente del beso de París. Aquel había sido una promesa, este era una absolución. Fue feroz y posesivo, una reivindicación. Sus manos se deslizaron desde mi rostro por mi espalda, atrayéndome hacia él. Me dije a mí mismo que iría despacio contigo, murmuró contra mis labios, su voz áspera. Que necesitabas espacio, tiempo. Su boca se movió hacia mi mandíbula, mi cuello, cada beso una marca. Pero cada vez que te veo, sostienes el mundo sobre tus hombros y te niegas a ceder. Mordisqueó el lóbulo de mi oreja, haciéndome jadear. Quiero ser quien te recuerde cómo sentir. Me acompañó de espaldas a la sala de estar, sus ojos oscuros con un hambre que reflejaba los míos. Esto no se trataba de comodidad. Se trataba de combustión. Más tarde, enredada en sus sábanas con las luces de la ciudad dibujando patrones en nuestra piel, finalmente exhalé. El fantasma de Eleanor Grant, de Alice Tyre, de la mujer que solía ser, había sido desterrado. En su lugar estaba la sólida e innegable realidad del hombre que dormía a mi lado y de la mujer feroz e inquebrantable en la que me había convertido. El pasado podía llamar a mi puerta cuanto quisiera, no significaba que tuviera que dejarlo entrar. No vestía de blanco. El blanco era para las pizarras en blanco, para los comienzos virginales. Mi historia no era una pizarra en blanco. Estaba escrita con la tinta de la traición, la sangre de la batalla y el oro de la victoria.
así que vestía de oro. El vestido era una columna de pesada seda líquida, sin espalda, con cuello alto y una abertura que prometía elegancia y peligro. Era la armadura de una reina, no el vestido de una novia. Mi cabello estaba recogido en un elegante moño, y mi única joya era un colgante de diamantes en forma de lágrima que Lucas me había regalado la noche anterior. Algo nuevo, había dicho con voz ronca. La ceremonia se celebró en la finca de Lucas en el Valle del Hudson. Era moderna y severa, todo de cristal y acero, una fortaleza construida por sus propias manos. Era privada, segura y absoluta. No había periodistas ni parásitos de la alta sociedad, solo un puñado de personas importantes. Mi padre, que finalmente me había mirado con algo más que orgullo, con respeto, Liz Chin, algunos de los aliados más fieles de Lucas, y un invitado inesperado. Lo vi mientras caminaba por el pasillo, que no era un pasillo en absoluto, sino un sendero de pizarra oscura a través de un bosque de abedules. Alistair. Estaba de pie al fondo, medio oculto entre las sombras, un espectro en mi festín. Estaba más delgado, su traje colgaba suelto sobre su cuerpo. Había venido a observar, tal como sabía que lo haría, a ver el capítulo final de una historia de la que se creía autor. No vacilé. Mi paso no titubeó. Lo miré directamente, como si fuera de cristal, y fijé la mirada en el hombre que me esperaba bajo el sencillo arco de hierro tejido con yedra. Lucas Caín estaba allí, una tormenta contenida en un smoking negro, sin corbata, con el botón superior desabrochado. Tenía las manos entrelazadas, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, la tormenta en ellos se calmó, reemplazada por una mirada de asombro tan crudo y desprevenido que me dejó sin aliento. En esa mirada lo vi todo, la rivalidad, la tensión, la colaboración, la pasión y la profunda paz serena que habíamos forjado tras nuestras guerras. Me acerqué a él y tomé sus manos. Nadie me entregaba. Me entregaba libre y completamente. El oficiante, un juez estoico amigo de Lucas, comenzó las palabras tradicionales, pero Lucas lo detuvo. Usaremos las nuestras, dijo, con la voz fluyendo con facilidad en el aire limpio. Metió la mano en el bolsillo, sacó un papel doblado, lo miró y luego, con una pequeña sonrisa, lo arrugó en su puño. Nada de eso es suficiente, dijo, con la mirada fija en mí. No prometo ser perfecto. Soy demasiado posesivo, demasiado cínico y trabajo demasiado. Una oleada de risas recorrió la pequeña multitud. No prometo ser siempre paciente. Tu terquedad probablemente me volverá loco durante los próximos 50 años. Dio un paso más cerca, bajando la voz solo para mí. Prometo no ser jamás el hombre que te pida que te hagas pequeña. Prometo estar detrás de ti cuando líderes, a tu lado cuando luches y frente a ti si alguien vuelve a intentar hacerte daño. Prometo que tu poder siempre será lo que más admire de ti. Su voz se quebró ligeramente. Y prometo pasar todos los días de mi vida asegurándome de que nunca más tengas que ir sola a la guerra. Lágrimas reales e inesperadas brotaron de mis ojos. No cayeron. Era mi turno. Había escrito páginas, pero ahora me parecían superfluas. No necesito que me salven, comencé con voz clara y fuerte. Nunca lo hice. Necesito un compañero que no tenga miedo de las armas que llevo. Miré nuestras manos unidas. No intentaste calmar mis tormentas ni apagar mis fuegos. Simplemente te quedaste bajo la lluvia conmigo hasta que estuve lista para entrar. Levanté la vista y me encontré con sus ojos grises, viendo mi propio reflejo en ellos, completa, poderosa, amada. Eres el único hombre que nunca me pidió que me encogiera. Y en tus brazos, nunca me he sentido más libre. El juez, con aspecto algo desconcertado, dijo, bueno, entonces supongo que puedes. Lucas no le dejó terminar. Sus manos estaban en mi cabello, su boca en la mía, y el mundo desapareció. No hubo aplausos, ningún sonido en absoluto, solo la sensación de su beso, un sello en un voto que había sido escrito en salas de juntas y oficinas silenciosas, en rivalidades y rescates, mucho antes de que este día hubiera amanecido. La recepción fue un derroche de risas, buen whisky y luz de fuego. No hubo lanzamiento de ramo ni primer baile. Estábamos solos,
rodeados por nuestra pequeña y feroz tribu. Más tarde, mucho después de que los invitados se hubieran ido, Lucas y yo caminamos hasta el borde de la propiedad, donde el césped se encontraba con el bosque oscuro y susurrante. Yo estaba descalza, con su chaqueta de smoking sobre mis hombros. «Realmente lo lograste», murmuró, acercándome más a él para protegerme del frío de la noche. «No», dije, apoyando mi cabeza en su pecho y escuchando el latido constante y fuerte de su corazón. «Lo hicimos». Miré hacia la casa de cristal brillante, un faro en la oscuridad. Había sido tantas cosas: la prometida traicionada, el rumor despiadado, el asesino corporativo, el salvador de su legado. Pero hoy simplemente era Isabella Thornton, quien había encontrado a su igual. Y cuando me volví hacia mi marido, hacia el hombre que había visto el campo de batalla en mi alma y había elegido construir allí un hogar, supe que la mayor venganza de todas no estaba en tomarla, sino en construir una vida tan magnífica que el pasado ya no tuviera poder alguno. Finalmente, fue suficiente. El fin.